Vamos a estar dispuestos en esta noche para aprender un poquito más de la palabra. Y pues el Señor me guió a que compartiéramos un mensaje sobre fomentar una buena amistad en medio de la congregación. Amén. Que fomentemos una buena amistad. Yo quiero que usted mire a su lado, al lado izquierdo o al lado derecho. Y solamente mirando a esa persona, pero hagamos el ejercicio, no me miren a mí. Todavía no están mirando a su vecino. Mírelo a los ojos, no se sienta intimidado. Pero no mire a su esposa porque ya todos los días la ve. Mire a su vecino más cercano, ¿sí? ¿Usted se le sabe el nombre a esa persona? Levante la mano los que se le saben el nombre a la persona que miró. Levante la mano. ¿Solo uno o dos? Bueno, los más antiguos, imposible pues. ¿Sí? ¿Usted la había, cuándo fue la última vez que la vio? ¿Sí? ¿No habían caído en cuenta que hay algunos que no habían venido por alguna situación? Y ahora miren acá adelante esas sillas vacías. ¿Usted se acuerda quién se sienta más o menos en este lado? ¿O en este lado? ¿Cierto? A veces ni echamos de ver quién faltó o quién no faltó. ¿Sí? Y es lo que Dios quiere en este tiempo. Es una ventaja y a la vez desventaja, lo diría yo, el que tengamos un templo grande y el que vayamos creciendo, ¿sí? Digo ventaja porque es una bendición saber de que estamos creciendo, de que hay más almas aquí reunidas, amén. Pero desventaja a la vez porque ya empieza uno como a acostumbrarse y a ser muy individual, ¿sí? A que sea un lugar más comercial que familiar, ¿me hago entender? Usted va al supermercado y de vez en cuando se encontrará con un vecino o con un hermano de la iglesia, o con un compañero de estudio, un compañero de trabajo, pero no conoce a todas las personas. Pero en la iglesia no puede pasar igual. En la iglesia no podemos permitir de que sea como en el supermercado, de que vemos personas y ni más, ¿sí? No sabemos de su proceso, no sabemos de su situación, y por eso es necesario que usted y yo trabajemos en esta área, de que fomentemos un buen ambiente eclesial, que no solamente nos veamos como hermanos, sino como amigos, ¿sí? Y entre los que estamos aquí reunidos, vuelva a hacer el ejercicio, mire a los que están atrás, adelante. Al que acaba de mirar, ¿usted lo considera su amigo? No me miren a mí, mírense por favor, ¿sí? Mírense. ¿Usted lo considera su amigo? ¿O solamente un conocido, solamente un compañero de milicia porque viene a la congregación? ¿Sí? Entonces, es algo que debemos trabajar. Amén. Y vamos a la palabra del Señor. En el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 20, encontramos la historia de David y de Jonatán. El título de esta historia dice: La amistad de David y Jonatán. Mire que en la Biblia hay ejemplos de amistad, ¿sí? Entonces vamos a leer un poquito sobre esta historia. Dice: después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y él le dijo: en ninguna manera, no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Bueno, en esta conversación encontramos a dos amigos sinceros, ¿sí?
David y el hijo del rey. Los que no conocen la historia, vamos a resumirla un poquito. El rey había considerado a David como su enemigo a muerte, ¿sí? Porque en este caso, él sabía de que Saúl era el rey en ese tiempo. Él sabía de que David iba a ser su sucesor, por eso él quería matarle. Pero el hijo de Saúl, o sea, Jonatán, era un amigo muy íntimo de David. Y estaban conversando porque David temía de su vida. Y Jonatán le dijo, no, yo creo que tú estás equivocado, mi papá no va a atentar contra ti porque yo ya lo hubiera sabido. Él no me esconde nada a mí. Pero pues David le hizo caer en cuentas, tu padre sabe que nosotros somos buenos amigos, entonces él te encubre esto que va a hacer conmigo porque no quiere que tú me ayudes a escapar. Sí, bueno, ahí hicieron el plan de cómo iban a confirmar las amenazas de Saúl, ¿sí? Pero en sí, yo quiero que nos enfoquemos como en ese ambiente que había entre ellos. Porque en el momento en que David y Jonatán fueron conscientes de que era cierto las amenazas de muerte de Saúl, dice que ellos se pusieron a llorar juntos, se abrazaron y se despidieron, ¿sí? Y se hicieron una promesa que aún sus descendencias iban a estar allí cobijadas con esa promesa de lealtad y de fidelidad. O sea, es un ejemplo muy bonito. Y no sé si tú cuentes con esta misma, con esta misma situación de que cuentes con alguien en este tiempo que tú consideres un amigo íntimo para ti, que te haya visto en tus procesos, te haya visto crecer, te haya ayudado en los momentos difíciles, no sé, pero es necesario que si no has vivido algo así tan bonito, tan especial, comencemos como a buscar ese espacio, ¿sí? A llenar esa área en nuestras vidas. Nosotros decimos que Jesús es nuestro fiel amigo, amén. Él es nuestro fiel amigo, Él siempre va a estar con nosotros, Él nunca nos va a fallar, así las personas nos den la espalda, Él siempre va a estar con nosotros, pero es necesario de que tengamos una amistad cercana, una amistad con la cual podamos compartir y conversar, amén. Y si no cuentas con esa amistad, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿sí? Mirar qué está pasando, empezando que nuestros amigos deben estar aquí con nosotros también, en la congregación, ¿sí? Pero ¿qué es la amistad? Vamos a entrar un poquito en materia. Yo encontré el significado en el diccionario, lo busqué, dice, es una relación de afecto, de simpatía y de confianza que se establece entre personas que no son familia, ¿sí? Pero en lo personal yo considero que la amistad es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad que se va adquiriendo por el pasar del tiempo, ¿sí? Como el que es hábil en un trabajo, ¿sí? Rapidito empaca algo o rapidito confecciona algo, es hábil en esa área, amén. Y en sí la amistad debe convertirse en una habilidad. ¿Qué quiere decir? Que debemos volvernos profesionales en qué, en ser buenos amigos. ¿Por qué es necesario tener amigos? ¿Por qué Dios se preocupa por esta parte también? La palabra lo enseña, ¿sí? Usted ha leído muchas veces un pasaje en la Biblia que dice en Eclesiastés 4:9, para los que están anotando, téngalo en cuenta. Dice en Eclesiastés, más vale 2 que 1, porque sacan más provecho de lo que hacen. Además, si uno de ellos se tropieza, el otro puede levantarlo. Pero pobre del que cae y no tiene quien lo ayude a levantarse, ¿sí? Mire que la palabra es muy clara, amén, que mejor son 2 que 1, ¿sí? Eso de que yo puedo solo, de que yo me supero, de que yo avanzo por mis propias fuerzas, ¿sí? Y así enfocado solamente en salir adelante y sin mirar a los lados o alrededor. La palabra de Dios nos muestra otra manera,
¿sí? Dice, mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque si el uno cae, ahí está el segundo que está más animado, más fortalecido, que puede extenderle la mano y levantarlo. Amén. No sé si en este momento tú estés o te sientas desanimado o caído y estás buscando alrededor a ver quién te extiende la mano para levantarte o para orar por ti o para darte una palabra de ánimo, de aliento, decirte que tú puedes salir de esa situación. O tal vez tú seas aquel que puede extenderle la mano al que está caído en este momento. Amén. Si fuera para que nosotros viviéramos así de una manera independiente a los demás, créalo que la palabra de Dios lo especificaría muy bien, ¿sí? Diría, cuando tú llegues a los pies de Cristo, apártate solo, vive solo, no te contamines con nada ni con nadie, así diría la palabra, pero en toda la enseñanza de las Escrituras vemos que hay relaciones interpersonales, amén. Así que debemos trabajar en equipo y en unidad, porque en medio de la unidad se mueve el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces vaya teniendo en cuenta estos principios. Es necesario tener amigos, ¿sí? Es necesario tener amigos. Y ahora tú te preguntarás, ¿pero quién? ¿A quién yo puedo involucrar en ese vínculo de amistades, en ese círculo de mi vida? ¿A quién puedo involucrar? Si nadie se me acerca, si nadie quiere conversar conmigo, ¿sí? Si no veo que congenio con nadie. A veces vemos los problemas de una manera externa, sabiendo de que todo debe comenzar por nosotros mismos. Amén. Y lo dice la palabra también. Para tener una buena amistad no debemos esperar que lleguen esas amistades, sino que debemos actuar. En Proverbios 18, 24, me gusta mucho este pasaje y lo recito mucho, medito mucho en él, ¿sí? Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. A veces tenemos personas cercanas que no compartimos con ella la misma sangre ni el mismo apellido, pero las consideramos más leales que nuestros propios hermanos de sangre, ¿sí? O nuestra propia familia. Y la palabra lo declara, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. O sea que en resumidas cuentas quiere decir la palabra de que uno no debe esperar que lleguen esas amistades a mi vida, sino que uno debe empezar a actuar. Amén. Debemos mostrar esa amistad, esa cualidad de ser amigos. Amén. El que se vea ese interés en nosotros por aquella persona, ¿sí? Tú estás de pronto lleno de problemas, de dificultades y te gusta desahogarte con alguien, pero qué bueno que tú empieces más bien escuchando a la otra persona, ¿sí? Escuchándole a él o a ella sus dificultades, sus problemas, sus inquietudes, porque hay personas que necesitan tener a alguien con quien desahogarse, amén. Y nosotros debemos mostrar ese interés. No sé si a usted le ha pasado, también hablo a los líderes, les hago esta pregunta a los que tienen una célula a su cargo. ¿Sus discípulos te consideran amigo? ¿Tienen esa confianza de sentarse contigo, de comentarle a usted su vida, sus situaciones más personales, más íntimas? ¿Será que esos discípulos que Dios te ha entregado pueden considerarte a ti como ese amigo? ¿O solamente como alguien que te pusieron en la iglesia como un guía espiritual, al cual tú vas y lo ves una vez por semana y ya no más? ¿Sí? Debemos nosotros empezar a cambiar esas actitudes, ¿sí? O esas manifestaciones de desinterés por los demás, ¿sí? En todo esto se muestra el amor de Dios, amén. En que en nosotros haya ese interés, ¿sí? Hay personas que
que pasa el tiempo y ven a su hermano al lado y ni siquiera le conoce su nombre. ¿Sí? En este tiempo tal vez por la salida cada uno independiente no hemos podido como familiarizarnos con muchas personas, pero es necesario, amén, de que nos conozcamos. No pase el tiempo y la misma persona de siempre ni siquiera te le acercas a saludarle o a conocerle, ¿sí? A entablar esa amistad. Mire que la estrategia más bonita es a través de las células. Hay muchas personas que no les gusta ir a una célula y en las células es donde tú te sientas en una casa, ¿sí? En un ambiente hogareño donde tú compartes, conoces a los demás que se reúnen contigo, te ríes con ellos, ¿sí? Organizan alguna actividad, una cena, una comida, oran juntos. Entonces también es muy importante que tú te involucres en una célula, en una casa de oración, porque así te vas familiarizando con tus hermanos en la fe. Amén. Mire que estadísticamente hablando, podemos decir de que los jovencitos, un ejemplo, pongamos de ejemplo los jóvenes que vienen solos los sábados a la congregación, se desaniman más fácil, porque no hay alguien que les anime, no hay alguien que los motive a venir a la iglesia, ¿sí? O se sienten aquí como solitos, sin nadie que se les acerque. Entonces hemos notado ese fenómeno los sábados de que el que viene solito vendrá 2, 3 veces, pero si no crea esa amistad con alguno de la iglesia, es más fácil que vuelva para el mundo, ¿sí? Por eso es muy importante que trabajemos esa área en la congregación, ¿sí? Y la primera pauta que debemos trabajar, ¿cuál es? El no esperar que a mí me lleguen, que a mí me busquen, que a mí me llamen, ¿sí? Como suelen decir, ay, ese milagro que me llamó, ese milagro. No esperar que a uno lo llamen, lo busquen, sino uno dar el primer paso. Amén. Mostrar ese interés, ¿sí? En lo personal, trato de estar pendiente de las ovejitas de la iglesia. Y si noto la ausencia de alguna persona, el más cercano al cual le puedo preguntar es ¿a quién? Al líder, ¿sí? Al líder. Entonces debemos nosotros estar pendientes los unos de los otros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Amén, ¿sí? No vamos solitos en esta carrera de la fe, vamos con multitudes, ¿sí? Y debemos sentirnos más en familia. Bueno, entonces, como la palabra lo declara, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Ese es un consejo que siempre le he dado a mis hijas también, que si ellas quieren estar rodeadas de buenas personas, ¿sí? Deben fomentar esa amistad, deben buscar esas relaciones cercanas a los demás, y que ellas sumen a esas vidas y no que recen, o sea, no que impartan malos consejos o malas situaciones, malos comportamientos, sino que ellas den algo positivo a los demás. Amén. Vamos a la palabra del Señor en Romanos 12, versículo 9. Romanos 12, 9 dice, el amor sea... ¿cómo? Sin fingimiento. Repítalo conmigo, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Sí? Es un ejercicio, por eso les digo que es una habilidad que se adquiere, ¿sí? Usted de la noche a la mañana no aprendió a cocinar, usted de la noche a la mañana no aprendió a hacer una labor empresarial, ¿cierto? Usted le llevó tiempo, fue a un lugar, se capacitó para adquirir ese conocimiento, después trabajó para adquirir experiencia y se convirtió en una persona hábil en esa área que está ocupando, ¿sí? Y si la amistad es una habilidad, ¿sí? Aquí el Señor nos declara nuevamente, amados los unos a los otros, que el amor sea sin fingimiento, hay que trabajar,
en esa área y usted mismo autoexaminarse. Si usted es dado a las personas o es muy indiferente. ¿Sí? En este tiempo donde estamos viviendo, lo que dice la palabra, que el amor de muchos se enfría. ¿Sí? Estamos viviendo estos tiempos, lo vemos a diario en las noticias, vemos a las personas que cuando hay un accidente, en vez de socorrer al accidentado, ¿qué hacen? Sacan el celular y graban, uy, mira cómo quedó, muestran toda la persona ahí sin pensar aún en los familiares que después van a ver ese video de su familiar ahí lastimado, ¿cierto? Eso es indolencia, eso es indiferencia, ¿sí? Entonces se está cumpliendo la palabra, el amor de muchos se está enfriando, ¿sí? Y lo que debe motivarnos a estar aquí en la congregación es que nosotros vemos ese ambiente de unidad, amén. Vemos ese ambiente especial de calor humano, de ese amor fraternal que habla la palabra de Dios y habla de que sin fingimiento, sí, es un trabajo también, nada de hipocresías, eso no se puede ver en la iglesia, en la congregación, la hipocresía, la mentira, la falsedad, la envidia, sí, la soberbia, el creernos más que los demás, todos esos sentimientos no son del Espíritu, amén. Entonces debemos adquirir esa habilidad, amén, y debemos trabajar desde hoy mismo. ¿Sí? Hay muchas maneras de que tú puedes mejorar en esta parte, ¿sí? Si eres una persona muy solitaria, empieza a darte a los demás. Como decía Jesús, poner la otra mejilla. Él hablaba de que si te piden la capa, da también el abrigo. Si te piden que camines 1 milla, debes caminar 2 millas. O sea, dar más de lo que espera la gente de nosotros. Amén. A eso vino Jesús, a mostrar ese servicio para con sus discípulos y nos enseñó la manera a nosotros también, ¿sí? Ser dados a los demás, servir las veces que usted pueda servir en su casa, en su cuadra, a su vecino, ¿sí? No precisamente tiene que ser su familiar o ahí en su grupito cerrado de familia que usted ahí ayuda, no, aún un desconocido. ¿Sí? Mire que la Biblia da un ejemplo de una parábola, de una gran cena o un gran banquete. Y dice la historia de que el Señor invitó a unas personas y ya le salieron con excusas, de que, ay, es que voy a casarme, de que compré un terreno, de que compré unos bueyes y tengo que probarlos. Sí, los más cercanos a este señor que preparó el banquete le salieron con muchas excusas. Entonces, ¿qué dijo él? Le dijo a sus siervos, vayan a los caminos, tráiganse al cojo, al que cojea, al tuerto, al mudo, al ciego, al pobre, para que se llene mi casa. ¿Sí? En algún momento deberíamos hacer algo así bonito, algo especial. Por ejemplo, en diciembre que usted se reúne con su familia tan chévere ahí en la mesa, todo ese banquete. Pero dígame usted, ¿cuándo se ha atrevido en un momento así donde usted se va a llenar de invitar a alguien que usted ni conozca, de la calle, invitarlo? Venga que para usted también hay un plato separado. ¿Sí? Imagínese a lo que nos desafía la palabra de Dios. Sí, porque es la palabra de Dios la que nos está desafiando en esta noche, amén, a no ser selectivos. Aún también cuando el Señor nos enseña sobre el afán y la ansiedad, ¿sí lo han leído en Mateo 6? Que no nos afanemos, que Dios tiene cuidado de nosotros, que oremos por nuestros enemigos, que si oramos por los de nuestro vínculo, hacemos lo mismo que están haciendo los impíos o los que no tienen temor de Dios, porque ellos también cuidan de su grupo familiar. ¿Sí? O sea que en nada nos diferenciamos a aquellos que no tienen temor de Dios, porque pensamos egoístamente solo en lo que nos conviene o nos beneficia. Amén. Entonces vamos comprendiendo esta parte tan importante. Repito, Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento.
Y de una manera selectiva, ¿sí? Con este sí, con este no. No, debe ser general. General, usted debe amar a su hermano y aún más que lo que ama a su familiar. Amén. Sentir esa compasión por aquellos que en ese momento usted no sabe, se sienten solos, ¿sí? Mire que ayer fue el entierro de la mamá de mi hermana Natividad, ¿sí? Aunque no estuvimos ahí al lado de ella, pero estuvimos acompañándola y orando por ella. Y nos contaban, pues, una persona de que un señor por acá se suicidó, ¿sí? Es algo tremendo, pues lo de la hermana Angélica, su mamá, ¿sí? Se llamaba así. Ella, gracias a Dios, pues, tuvo su paso a la eternidad, ¿sí? Es lo más normal, pero ya alguien que atente contra su vida es para que uno se ponga a pensar. ¿Quién estaba allí? ¿Quién pudo impedir eso? ¿Sí? Y con la persona que estábamos hablando, él nos decía, pero en la tarde ese mismo día hasta compartimos una cerveza, nos decía esa persona. Y a la noche, cuando la noticia, y yo sí lo vi cabizbajo a él. Y yo le decía, ¿y dónde estuvo los amigos? ¿Dónde estuvo la familia que no pudo impedir eso? No le preguntaron cómo se sentía, no vieron el cambio, porque es que es un alma, ¿sí? Un alma que nos debe doler, ¿sí? No pensarlo como uno más que se fue a la eternidad sin Cristo, como algo así general. No, a nosotros, si al Señor le duele cuando un alma se pierde, cuánto más a nosotros también nos debe doler eso, nos debe afligir como iglesia, estando aquí tan cercanos, y que pase eso en nuestro entorno es muy triste, ¿sí? Es muy triste que pase eso porque tal vez nosotros tuvimos la oportunidad de acercarnos a Él, ¿sí? Y no lo hicimos por estar ocupados en nuestros asuntos, ¿sí? Entonces pensemos, iglesia, meditemos en esta situación, que no siga pasando, que no seamos independientes de los demás, que no seamos egoístas solamente pensando en nuestro bienestar, sino que pensemos en llevar las cargas de los demás. Amén. Sigamos con la palabra del Señor. Dice en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Los amigos de los buenos tiempos, esos no son los que necesitamos. Amén. Cuando usted está bien, cuando todo marcha bien, esos amigos no se revelan como son de verdad. Los amigos que son verdaderos son los que en todo tiempo están con nosotros. Y asimismo, que esta palabra nos enseñe a ser amigos en todo tiempo. Amén. En todo tiempo. Cuando más afligido está la persona, más en tribulación está la persona, es cuando más tenemos que estar allí. Amén. Como decía mi esposo el domingo, a nosotros nos gusta ir a los baby shower, nos gusta ir a los matrimonios, nos gusta ir a las fiestas de cumpleaños, a los paseos, pero yo he escuchado personas que dicen, a mí no me gusta ir a los velorios, ni a los entierros, ni al cementerio, no me gusta ir. Pues debemos ser amigos en todo tiempo, en el día del cumpleaños, donde celebramos, y en el día del luto también, que así no sepamos qué decir en el momento, pero solamente con estar allí, ¿sí? Estamos aportando mucho a esa persona que está en tribulación. Que hago un paréntesis, les cuento algo que nos pasó iniciando vacaciones. Nosotros salimos el 2 de julio, viernes, salimos a vacaciones después de 3 años que no sabíamos que era vacaciones. Y entonces pues llegué a Cali donde mi mamá, y a las 9 de la noche llaman a la casa, llama la hija de una prima pidiendo que les ayudáramos porque pues mi prima estaba en los últimos momentos.
Y yo, Señor, yo no quiero ir, yo no sé cómo hacer, porque pues ella dejó 3 hijos, una niña de 9 años, un niño de 16 y otro de 19. Y entonces yo quería esconderme o escaparme de ese momento porque era un momento muy duro, pero Dios me llevó ese preciso instante a Cali para ayudarle a esa mujer a esa transición de pasar a la eternidad, ¿sí? Muy joven, 40 años tenía. Y cuando la vi allí, la escena, imagínese la escena allá en esa cama, la hijita de 9 añitos al lado, abrazándola, los otros hijos ahí en el piso al lado de la cama, llorando por su mamá. Y yo, Dios mío, yo les decía, es un paso que ella debe dar y es mejor que ella descanse de ese dolor. Y la niña me decía, pero ella me prometió estar conmigo siquiera hasta los 15 años. Y esa niña lloraba y yo no sabía cómo darle fortaleza a esa niña. ¿Sí? Fue muy duro para mí, pero Dios me puso ahí en ese momento difícil. ¿Sí? Y yo les dije a esos niños, despídanse de su mamá. Y esa niña empezó, gracias mami por la comidita que me hacías. ¿Sí? Y le especificaba cuál era su comida favorita, que los espaguetis, gracias mamá por todo lo que hiciste por mí. Lo mismo hicieron los otros hijos de ella y fue duro, ¿sí? Y yo ahí pues mi esposo no me acompañó porque era el grupo familiar nomás. Entonces fui con mi hermano, él no es cristiano, pero él estuvo allí conmigo y oramos y fue un momento, aunque ella estaba en esa agonía por su dolor, vi la mano de Dios en ese momento, ¿sí? Y yo sé que ella ahorita está feliz y yo le decía a los niños eso, si ella... Dios le preguntara si quisiera volver a la tierra, ella diría que no, y no porque no los ame a ustedes, sino porque ella ya descansó de este dolor y está al lado de Dios. Y entonces todas esas palabras que yo decía, después esa niña se las repetía a sus hermanos y a su papá, ¿sí? Porque el viudo también estaba allí. Entonces, así como Dios me lanzó a eso, te puede pasar a ti en un momento duro para alguien. No te hagas el indiferente, no te hagas el que no es contigo la situación, sino que antes tú debes estar allí para remediar, amén. O tú ves a una persona en la calle llorando y si tienes esa voluntad o esa valentía de acercarte a esa persona y preguntarle qué te pasa, ¿sí? Debemos meditar en esto. Hay personas que están sufriendo mucho y mire lo que pasó con ese señor que se disparó y no hubo una mano allí que lo frenara, ¿sí? No hubo quien le tendiera la mano a esa persona. Estamos llamados a hacer o a fomentar una verdadera amistad. Amén. Dice aquí en todo tiempo ama el amigo. Y el amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Un hermano es incondicional. Aún si le toca invertir de su bolsillo, hágalo. ¿Sí? Se siente una satisfacción muy hermosa cuando uno da lo que uno quería para uno mismo y usted le toca entregarlo para otra persona, se siente una satisfacción muy maravillosa también. Amén. Y la palabra de Dios dice en Mateo 25, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Esas palabras va a decirle Jesús ¿a quiénes? A sus hijos. Les va a decir, venid benditos de mi Padre. Los va a llamar a su gloria eterna, allá en el reino de los cielos. Y le vamos a preguntar, ¿por qué nos merecemos esto? Esta recompensa. ¿Dios qué va a decir? Porque cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando estuve enfermo, me visitaste. ¿Sí? Y ahí hay una lista larga. Tuve sed, fui forastero, estuve en la cárcel. O sea, muchas situaciones que vive la gente en este tiempo. ¿Sí? Usted puede añadirle más. Si me sentí solo y ahí estuviste conmigo. Estuve en amenaza de muerte y estuviste conmigo. Puede añadirle más a esa lista usted en lo personal. Amén. ¿Y qué le va a decir el Señor? Venid benditos de mi Padre.
porque el que lo hizo a uno de estos pequeñitos, lo hizo a mí, ¿sí? Lo hacemos al mismo Jesús, que está reflejado ¿en quién? En el que usted tiene a su lado. Ahí está Jesús, ¿sí? Jesús nos llama amigos. Lo dice en San Juan capítulo 15, versículo 13. San Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sería capaz de recibir el balazo en vez de que lo reciba su amigo? ¿Sí? ¿Usted sería capaz de poner el pecho por alguien más, por su amigo? ¿O lo deja solo? Dice versículo 14, vosotros, oiga bien, vosotros sois mis amigos. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús. Él nos considera sus amigos. Dice el versículo 15, ya no los voy a llamar siervos. ¿Sí? ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Somos siervos de Dios. Pero el Señor Jesucristo hace una diferencia entre esas dos palabras. Dice, ya no los quiero llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿sí? Los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, ¿sí? Dios quiere revelarnos tantas cosas maravillosas, aún en lo personal, en tu devoción con Dios, en esa comunión con Dios diaria. Dios quiere revelarte tantas cosas que tiene preparadas para ti, pero a veces lo vemos como muy lejano, como alguien desconocido, porque no hemos trabajado en esa amistad con Dios. Y Dios quiere tenernos como amigos, no como siervos, sino como amigos. Dios decía que Abraham era su amigo, y cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, dijo, antes de destruirla, dijo, yo cómo le voy a esconder esto a mi amigo Abraham. Imagínese Dios darse a la tarea, tomarse el tiempo de ir donde Abraham a contarle el juicio que iba a ejecutar contra Sodoma y Gomorra. Y Abraham allí oró o intercedió por Sodoma y Gomorra y fueron salvados sus familiares, Lot y su familia, ¿sí? Por esa intercesión de Abraham con Dios. Entonces miremos esos ejemplos. Nosotros podemos llegar a esa cercanía con Dios también, amén. Y si el Señor dice que quiere ser amigo, mire, Él le decía a sus discípulos, no los veo como siervos, sino como mis amigos, ¿sí? Qué bonito ser amigo de Dios. Y Jesús trabajaba en ese ámbito de la amistad. Porque usted se pone a leer los evangelios, los encuentra viajando con sus discípulos, a veces le decía a dos de ellos, acompáñenme por acá, ¿sí? Se iban en la barca, se iban a pescar, les decía que prepararan la cena. O sea, no solamente se reunían en la sinagoga, sino que en un ambiente familiar mantenía a Jesús con sus discípulos, ¿sí? Asimismo debemos trabajar esa parte también, el ambiente familiar. Como les decía, es como ventajoso y a la vez no, de que seamos una iglesia numerosa, ¿sí? Qué bonito que todo Pradera se congregue y alabe a Dios en este lugar. Pero qué triste que haya un ambiente como tan de indiferencia, de desconocimiento del otro, ¿sí? Entonces trabajemos en esa parte. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? A ver, ¿cuántos piensan igual? Bueno, gloria a Dios, vamos por buen camino, ¿sí? En Mateo 18, 19, ¿sí? Conocemos esta palabra, dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré. Dice, si dos de nosotros, mire que al Señor le gusta el compañerismo. ¿Sí? ¿Cuántas veces te has unido con una hermana o un hermano a orar por un propósito especial? ¿Sí?
se ponen de acuerdo, ayúdame a orar porque necesito un empleo, listo, yo voy a orar por ti y tú me ayudas a orar por mi hogar. Sí, se ponen de acuerdo. La palabra lo declara, si dos de nosotros, ¿sí?, le gusta al Señor, la unidad, amén, el compañerismo, la amistad. Y Él lo demostró también con su ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿sí? Dice también la palabra del Señor que una amistad suma beneficios a las vidas, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos que ser maduros, ¿sí? Hagamos de cuenta que esto es un paréntesis. Dice en Jeremías 15:19 que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, ¿sí? No quiero que lleguen a extralimitarse en decir, no, es que como me lo estoy ganando como amigo, entonces yo le apruebo todo lo que él hace, me lo quiero ganar como amigo o como amiga, entonces me río de los chistes verdes que dice, o comparto el chisme que tiene fresquito para mí, o comparto la cervecita para que vea que yo quiero ser su amigo. A eso no me refiero, hermanos, amén. Porque la palabra dice, conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos, ¿sí? Y hemos escuchado muchas veces esa frase que dice que amigo no es el que se ríe con mentiras, sino el que con dureza llora, ¿sí? El que le hace llorar a uno con su verdad. Más o menos dice así, pero el hecho es que nosotros debemos aportar bendición a esa persona. Si es una persona no cristiana, entonces que pueda haber en ti una guía, un consejero, un buen ejemplo, que si están problemas tú puedas decirle, venga, yo oro por ti, me interesa tu vida, me interesa que estés bien, que vea que tú te alegras por todo lo que ha conseguido también, ¿sí? Que no eres envidioso ni celoso, sino que él vea en ti esa alegría porque está progresando en su vida personal, amén. Entonces son muy importantes estos principios sobre la amistad, ¿sí? Y es muy importante que trabajemos en esto, de fomentar una buena relación de amistad con nuestros hermanos. ¿Usted sabía que cuando es buen amigo también es una manera de servir a Dios? ¿Sí? Todos queremos servirle al Señor, amén. Entonces, una manera de que usted le sirva a Dios es a través de la amistad, ¿sí? A veces aquí hacemos actividades de integración, hemos dejado de hacer los paseos de olla, pero vamos a ver cuándo podemos retomarlos porque es también una manera de conocernos mejor, amén. Pero a veces hacemos actividades así de ministerio, de integración, y a algunos no les gusta, solamente les gusta lo espiritual. Si vamos a orar, listo. Si vamos a leer la palabra, listo. Pero si vamos a compartir un refrigerio, ay no, ahí yo no estoy, no, eso no es nada que ver conmigo, nada espiritual, ¿sí? Y estamos equivocados porque en todas esas actividades de integración también estamos trabajando, estamos sirviéndole al Señor, fomentando unas buenas relaciones interpersonales. Amén.